Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, soy el doctor Gerardo Ibarra. Los invito a que vean esta conferencia de tomografía guiada y cirugía guiada y diagnóstico, herramientas de diagnóstico para la planificación y colocación de implantes en nuestra página web. Gracias, muy buenos días. Gracias a I+D por la invitación, a Straumann. Y bueno, esta mañana vamos a platicar un poco de lo que es la imagenología y herramientas de diagnóstico para hacer una buena implantología, un buen diagnóstico para saber qué plataformas y qué cuerpos de implantes podemos utilizar dependiendo cada caso. Les voy a mostrar al final un video de una cirugía guiada vía computadora o por medio de tomografía computarizada. Vamos a empezar un poquito con lo que es la tomografía computarizada. Esta viene del griego tomos, que es rebanada, y graph, que es foto. En 1962 se utilizó para describir todas las formas de radiografías de sección corporal. Pero su principio básico consiste en un tubo de rayos X y una película que están conectadas a una barra fija. Ese es un tubo helicoidal que va a hacer un movimiento de rotación, lo cual es una tomografía lineal. Pero básicamente lo que afecta a la calidad son la amplitud y dirección del movimiento del tubo. Y como les comentaba, hay el movimiento lineal y hay movimientos circulares, espirales y posicloidales del tubo que se emplean en la tomografía más compleja. Bien, la tomografía computarizada, ¿qué es lo que nos permite? Permite la diferenciación y cuantificación entre los tejidos duros y blandos. Esta fue inventada por Hounsfield y presentada en 1972 con orígenes en matemáticas y astrofísica. Se usaron principios matemáticos y de astrofísica para poder realizar esos elementos de la tomografía. La tomografía lo que nos va a dar o nos va a ayudar es a producir imágenes axiales, perpendiculares, y con esta podemos ver realmente en cortes muy segmentados o muy específicos, de hasta de 1 milímetro,
de espesor, cortes de la imagen que necesitamos ver, en este caso del hueso o del maxilar, etc. Básicamente, la tomografía nos da imágenes digitales en 3 dimensiones de 512 píxeles por 512. Es un elemento que es básicamente el voxel, es el elemento principal de la tomografía, es lo que nos va a dar esta imagen o este grosor del corte. Cada voxel contiene 12 bits de datos y va desde los -1000 hasta los 3000, que es en el esmalte, y -1000 es el aire. Todo esto describe una estructura tridimensional de voxeles. Entonces, resumiendo, el voxel es la unidad que forma el píxel y es lo que nos va a dar estas unidades de -1000 hasta 3000 y es una unidad tridimensional. La tomografía hoy día nos sirve, aparte de verlo como una imagen en 2 planos, nos sirve como imágenes tridimensionales. Como lo pueden ver en este momento, podemos observar desde el ápice, hacer cortes en el hueso para ver la trayectoria del nervio dentario, la salida del nervio mentoniano, ver las distancias, ver el canal. Entonces tenemos imágenes tridimensionales muy claras, muy nítidas, donde podemos hacer un mejor diagnóstico y darnos cuenta de las estructuras anatómicas que están presentes o de las estructuras anatómicas con las que podemos tener cierto conflicto o debemos de tener cuidado al hacer una cirugía, en este caso de implantes. Este tipo de imágenes son de gran ayuda porque, como lo menciono, es algo muy exacto y nos da una idea clarísima, corte a corte, milímetro a milímetro, de lo que estamos requiriendo ver para hacer una buena cirugía bien planeada y una cirugía segura. El espesor de un píxel es de 0,25 milímetros. Generalmente hoy ya las tomografías o los sistemas de tomógrafos nos dan estos cortes de 1 a 2 milímetros. Generalmente los centros de estudios de tomográficos nos mandan cortes a 2 milímetros. Estos cortes generan una sección de imágenes tangenciales o panorámicas de alvéolos junto con imágenes tridimensionales del arco y podemos obtener hasta 64 cortes. Anteriormente, la radiación era aproximadamente equivalente a tomar 20 panorámicas. El día de hoy, con el haz de cono o el cone beam, tenemos tan solo un 25% de la radiación de una panorámica, porque muchas veces a los pacientes les preocupa que al mandarlos a tomarse una tomografía, la radiación es mucho mayor. Entonces podemos estar seguros que la radiación hoy es de tan solo un 25% de la que da una radiografía panorámica. Y bien, ¿qué imágenes obtenemos en una tomografía o en un corte tomográfico? Podemos tener 3 tipos de cortes, que es el axial, el coronal y el sagital. Axial o transversal, que es este corte que estamos viendo en la pantalla, donde estamos viendo del lado izquierdo de su pantalla, es un corte transversal, estamos viendo un seno maxilar completamente desocupado, sano, está delimitado en su cara anterior por el hueso o la cara anterior del maxilar, las fosas nasales en la cara medial, su vértice hacia el cigomático, en la parte posterior hacia la tuberosidad y la cara infratemporal. Así es como estamos viendo esta delimitación del seno maxilar. En este corte podemos observar los cornetes, el septum nasal, los meatos y del lado derecho estamos viendo un seno ocupado. Se ve claramente la diferencia entre cuando es totalmente oscuro, que lo único que contiene este seno es aire, y del lado derecho de la pantalla tenemos un seno con una lesión. Está ocupada esta cavidad y en las tomografías no las clasificamos o no las mencionamos como radiolúcidas y radiopacas como en la radiografía. En las tomografías nos referimos como hiperdenso homogéneo
que es el hueso cortical. Es una imagen muy blanca, muy nítida y densa. Entonces es hiperdenso homogéneo, porque es todo parejo. Tenemos el hipodenso homogéneo, que sería la cavidad aérea, como en este caso el seno, que es una cavidad donde se ve también homogénea, pero no hay densidad dentro de esta. El hiperdenso heterogéneo, que no es tan blanco, no es una imagen tan blanca o densa como la del hiperdenso, es una imagen sí con una densidad, cierta densidad y texturizada. Si lo pueden ver aquí, en el hipodenso heterogéneo, es más claro, es como si fuera el tejido, de hecho se ve como lo que estamos observando alrededor, que es tejido blando. Se ve el tejido y yo le llamo que es una apariencia de texturizado. Entonces esa es una imagen hipodensa heterogénea. Así es como nos referimos en las tomografías. Si tenemos imágenes hipodensas o hiperdensas, heterogéneas y homogéneas. En este corte, que es un corte sagital, en este corte lo que observamos es la misma lesión. Es una lesión aparentemente fibrosa. La textura es hipodensa heterogénea. Está rodeada por una línea hiperdensa homogénea. Y tenemos aquí la cavidad del seno. Esto que se ve aquí es un septum. Eso es lo que buscamos y por lo que usamos la tomografía, porque nos da imágenes muy claras de estructuras que generalmente no veríamos tan fácilmente en una radiografía panorámica, por ejemplo. Hace unos años, unos 8 o 10 años, para hacer elevaciones de seno maxilar o elevación de la membrana subantral de Schneider, como se le llama, lo que utilizábamos simplemente era una panorámica. Pero a la hora de realizar la cirugía, muchas veces nos encontrábamos con situaciones anatómicas como este septum, que complicaba o retrasaba la cirugía. Con la tomografía tenemos un diagnóstico muy preciso y claro de dónde tenemos el septum y poder hacer una planeación más segura y más certera de la cirugía. En este caso, un caso como este, si requiriéramos elevar todo el piso del seno o un poco más hacia atrás, hacia este molar, la planeación ya se haría posiblemente en dos ventanas. Haríamos una ventana por delante del septum y otra ventana por detrás del septum para poder injertar el hueso, elevar, en caso de no quitar esta lesión, elevarla y hacer el injerto y la elevación del seno por debajo. El septum, el problema que tenemos en esta zona, si solo elevamos una ventana y tratamos de levantar la membrana en esta zona, al llegar al vértice, generalmente se desgarra la membrana. Entonces es algo que complica nuestra cirugía si no sabemos que está esta estructura anatómica. Otra de las ventajas de la tomografía para hacer un buen diagnóstico y una planeación es que podemos ver con un grado mínimo de error. Se dice en la literatura que de 0.1 a 0.2 de milímetro de error, podemos ver la distancia de la cresta ósea al piso del seno. En este caso tenemos 9.5 milímetros, como podemos observar, y ya se puede planear de acuerdo a esta medida la longitud del implante que queremos hacer, si queremos hacer una elevación con osteotomos o con técnica de Cadwell Look. También podemos medir la anchura o la distancia que tenemos entre las dos piezas adyacentes, como es aquí el premolar y el molar, y medir también esa distancia que le llamamos espacio quirúrgico, que es al nivel del cuello de los órganos dentarios. Aquí, como podemos observar, lo que les mencionaba al inicio es que tenemos los cortes. En esta tomografía tenemos 60 cortes. La ventaja el día de hoy es que también podemos pedir que en nuestra tomografía esté marcado el nervio dentario para que cuando
nos manden nuestros cortes segmentados y los veamos en un corte sagital o coronal, podemos ver exactamente dónde se ubica el dentario. Muchas veces tenemos un hueso muy trabeculado, donde se confunde o se pierde un poco el canal dentario con las trabéculas del hueso. Al marcar en la tomografía, en la imagen panorámica, la trayectoria del nervio, queda marcado en los cortes e identificamos perfectamente dónde está este nervio dentario. En la parte más cóncava, donde se produce una concavidad, es donde se encuentra la glándula submaxilar, la cual también podemos ver qué tan cerca de la cresta está, porque muchas veces por la inclinación o por el tamaño de esta glándula necesitamos inclinar nuestros implantes 5 o 10 grados para evitar perforar el espacio o invadir el espacio de esta glándula. En la imagen de abajo, en la esquina inferior, podemos observar la salida del nervio mentoniano. Se ve o se observa cómo se pierde la continuidad de la cortical, y eso es porque está justamente la salida del nervio mentoniano. Más hacia adelante seguimos viendo que existe el nervio o que está marcado un nervio. Esto es porque generalmente del nervio dentario tiene extensiones hacia mesial o hacia arriba, que se le llaman, es una continuación o bucle. Generalmente se encuentra así en la literatura. En esta imagen, en la parte superior, vemos un corte también axial, donde estamos marcando el borde o el proceso maxilar. Ese borde o esos cortes se transfieren a esta imagen panorámica, donde tenemos igual los mismos 60 cortes. Vemos los dos senos, las fosas nasales, órganos dentarios, cresta, pero realmente donde hacemos el diagnóstico o donde debemos hacer el diagnóstico es en estos cortes sagitales o coronales, dependiendo a qué nivel está el corte. En esta imagen estamos observando el seno maxilar, que se ve que es un seno limpio, está desocupado, y ahí vemos la altura de la cresta al piso. Los programas de tomografía tienen unas reglas o aplicaciones para poder medir en milímetros, como lo vimos en la imagen anterior, y saber bien qué distancia exactamente tenemos para hacer un buen diagnóstico y no perforar, en este caso, el seno maxilar. En esta imagen estamos viendo, se ve como si estuviera el seno partido. Esto es porque es un corte más anterior, es más hacia el canino. Aquí es donde se empieza a abrir el seno, porque recordemos que tiene una forma de pirámide hexagonal, con base hacia la cara medial, que son las fosas nasales, y un vértice hacia el cigomático. Se ven 3 cavidades. Esto es el seno, solo que están divididos por el corte que está muy hacia anterior. Se empieza a abrir apenas aquí el seno, y esto que se ve aquí es su límite con las fosas nasales, son los meatos. Otra de las estructuras que son muy importantes y podemos observar en la tomografía es este canal, que es el canal dentario, el canal palatino anterior. En este corte podemos saber exactamente dónde tenemos nuestro canal o nuestra salida del nervio palatino anterior para evitar invadirlo. Y vemos claramente cómo es un hueso en la parte de la premaxila, un hueso muy colapsado, donde se dificultaría la colocación de implantes y ya se debería planear alguna técnica especializada, ya sea de regeneración, de expansión o de cualquier tipo de cirugía que logremos conseguir una anchura mucho mejor de este hueso. Esta es una parte de la fosa nasal, donde se ve que está ocupada. La cavidad o la parte del meato está muy obturada, entonces eso le dificulta la respiración al paciente. Una de las ventajas de la tomografía computarizada es que estamos exentos de espacios, no hay distorsión ni magnificación
como lo existe en la radiografía panorámica. El margen de error, como les mencionaba, es de inferior de 0,1 milímetros y podemos valorar la densidad del hueso. Esto es haciendo a través de los voxeles y los píxeles, podemos darnos una idea de las unidades Hounsfield. Como mencionábamos, desde el 1972 Hounsfield comenzó toda esta descripción, y lo que les mencionaba, el aire tiene una densidad de menos 1000 unidades Hounsfield, el agua de 0, y lo que nos interesa a nosotros, que es el hueso trabecular, lo tenemos de 150 a 900 unidades Hounsfield, la dentina de 1600 a 2400 y el esmalte de 2500 a 3000 unidades Hounsfield. La calidad ósea la podemos también medir en un rango muy aproximado y muy cierto con la tomografía. Una densidad 1, que sería el hueso más denso, nos va a dar aproximadamente 1250 unidades Hounsfield. Una densidad 2 nos va a dar una unidad entre 850 y 1250 unidades Hounsfield. La densidad 3, que es un hueso un poco más trabecular y con menos cortical, nos da entre 350 y 850 unidades Hounsfield. Y la densidad 4, que es el hueso más esponjoso con muy poca cortical, nos da una densidad de 150 a 350 unidades Hounsfield. El hueso o la densidad 5 sería el hueso injertado, que es una densidad menor a 150 unidades Hounsfield. La tomografía, como lo he estado mencionando, nos sirve para el desarrollo y planificación quirúrgica. Obviamente está la parte protésica, que es la que nos va a dictar el principio de la planificación, pero la tomografía nos va a ayudar mucho a la colocación, posición en tercera dimensión de la ubicación de nuestros implantes. Nos vamos a basar con plantillas o guías de sulfato de bario y plantillas quirúrgicas. Las tomografías nos dan una clara imagen de los tejidos blandos. Aquí se puede observar el rostro de la paciente y en la parte posterior de los tejidos ver el maxilar ya con los cortes de la planeación de la cirugía. Podemos observar, podemos hacer cortes en lo que es el hueso, en este caso el maxilar. Lo podemos hacer por colores para segmentar la posición de los implantes y hacer nuestra planeación quirúrgica con estos tubos que representan los implantes. Aquí vemos la parte del cigomático, vemos el proceso maxilar, las fosas nasales, la espina nasal, la salida de los agujeros palatinos posteriores o mayores. Y en base a estos cortes, esta planeación por colores, vamos a colocar nuestro tubo. Este sistema, que es el Mimix, se hacía hace tiempo con tubos. Hoy día ya hay programas que tienen ya el implante. Tenemos distintas marcas o casas de implantes donde uno selecciona el implante, selecciona el tamaño y la marca y la forma del implante que quiere colocar y lo hacemos virtual a cirugía. En este caso se hizo con estos tubos donde se planea la longitud y la posición del implante. Podemos hacer los movimientos y ver qué tan cerca estoy de las fosas nasales o del seno maxilar, como en este caso. Aquí podemos observar a qué distancia estoy del seno maxilar y la posición de mi implante, qué tan inclinado o recto puede estar dentro de ese hueso que tenemos en el paciente. Porque recuerden que es muy importante las cargas axiales, que los implantes deben de recibir cargas axiales y evitar, en medida de lo posible, las cargas de cizalla o laterales. Para hacer nuestra tomografía, hacemos este tipo de guías con balines o marcadores radioopacos para que el tomógrafo, una vez que leyó al paciente o que hizo los cortes en el paciente, se hace una tomografía, se mete al tomógrafo solamente esta guía y la guía se traslapa o se sobrepone en los cortes o en el maxilar inferior o superior del paciente
y es la imagen que estamos viendo aquí. Estas son dientes con sulfato de bario, estos son imágenes con dientes hechos en polvo, es una mezcla como un acrílico con sulfato de bario. Estos ya son dientes que se venden para colocarlos directamente y así es como aparece. La ventaja de este tipo de tomografías es, primeramente, es en base a lo protésico. Primero se hace la planeación protésica, en este caso se hacen las dentaduras, como un edéntulo total se trata siempre, con impresiones anatómicas, fisiológicas, se hace el encerado, el montaje y el articulado de los dientes. Así es como nuestro caso va a quedar al final. Entonces esto lo reproducimos y lo hacemos con los dientes de sulfato de bario para que no cambie nada entre nuestro diagnóstico protésico y el quirúrgico. Probamos la guía de dientes de sulfato de bario, se prueba la oclusión, se prueba la distancia, etc. Se manda a hacer la tomografía del paciente y esta misma guía nos puede servir como guía quirúrgica. Ahora bien, como pueden observar, esta tomografía es distinta a la que les presenté anteriormente. La que era anterior solo tenía el hueso, no había dientes. Aquí, como pueden observar, ya aparecen los dientes de sulfato de bario. Esto es muy importante porque aquí, en esta planeación, ya sabemos dónde queremos nuestros implantes. Si fuera una prótesis con implantes unitarios o dientes unitarios, nuestra planeación va a ser todos los implantes al centro de cada diente y dependiendo lo que se requiera. También, ¿qué más podemos observar gracias a esta guía tomográfica con sulfato de bario? Como pueden observar aquí se ve el arco formado por los dientes, que ya se probó y se vio el soporte labial, la oclusión, etc. Y el proceso maxilar se encuentra unos milímetros, más o menos 6-7 milímetros por detrás de estos dientes incisivos. Esto nos da el grado de colapso que hay en este paciente. Por ejemplo, si este paciente quisiera una prótesis fija, sería algo complicado. ¿Por qué? Una, por el colapso, pero en segunda, por el soporte labial. Si vemos con un buen soporte labial y hacemos algo fijo que no tiene un soporte de encía, lo que va a hacer es que el labio se va a ver deprimido, se va a ver hundido y eso va a afectar a la estética del paciente. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior estamos viendo el molar, a qué distancia estamos de nuestro nervio dentario. Lo que les mencionaba, aquí se ve claramente el bucle del nervio mentoniano, cómo se dirige hacia arriba y hacia adelante. Por eso es que siempre debemos de tener 5 milímetros hacia arriba y hacia adelante de seguridad para colocar los implantes por delante o por detrás de los nervios mentonianos. Esto es entonces una planeación virtual, quirúrgica, que se hace en la computadora y esto tal cual se va a pasar a una guía restrictiva, tomográfica, hecha por computadora, que es el video que vamos a ver al final de la plática. Y es toda una planeación. Entonces, esto ya es una cirugía muy segura. No es 100% segura porque aún con esta planeación quirúrgica se ha visto y se ha observado que se llegan a salir por una cortical o llega a haber dehiscencias o fenestraciones. Pero bueno, es algo muy cercano a lo seguro. Podemos estar muy tranquilos de que la cirugía va a ser casi perfecta, porque no podemos decir que hay una cirugía perfecta, pero es algo muy, muy aproximado a lo real y hacer una cirugía muy bien planeada. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos esta herramienta de la tomografía? Tenemos otras herramientas, como es el balín radiográfico. El balín radiográfico
cuando no tenemos una tomografía para hacer un diagnóstico más certero, tenemos este tipo de aditamentos o de herramientas para hacer algo también con una buena planeación, pero debemos saber que la panorámica tiene una distorsión en promedio de un 15 a un 25%. Como podemos observar en esta panorámica, estos son balines de patín o de birlos de bicicleta, son balines perfectamente redondos. Aquí los podemos ver que están elongados, el balín se hace oval. ¿Por qué? Porque la dirección del rayo, recordemos en la panorámica, la dirección del rayo pasa por detrás de la cabeza y es un cono, es un haz como abanico. Y lo que va a hacer este abanico es que va a amplificar las imágenes. Se van a poner imágenes de un lado a otro, se van a ver magnificadas. Por eso es que si nosotros hacemos un diagnóstico midiendo la cresta alveolar, en este caso al nervio dentario, y tengo 13 milímetros o 14 milímetros y planeo poner un implante de 12, seguramente voy a fracasar porque voy a perforar el dentario, me voy a salir hacia la glándula en este caso. Por eso requerimos hacer una distorsión o una fórmula de distorsión para ver qué tan distorsionada está mi panorámica, porque esta distancia que observamos aquí no es la real en el hueso. Hay una fórmula de distorsión para los que les gustan las matemáticas, que creo que a casi ningún odontólogo nos gustan, pero tenemos esta fórmula de distorsión que es un poquito laboriosa, pero es muy válida y es muy certera. Tenemos una T', que la prima va a ser el balín radiográfico, va a ser la imagen radiográfica. La T es un balín real. Digamos que nuestro balín que compramos en la tienda de patines mide 4 milímetros. Y nuestro balín distorsionado, que es la T', va a estar en 5 milímetros. Hacemos una fórmula donde restamos la medida. Vamos a medir de aquí en longitud vertical cuánto mide este balín. Esa medida va a ir aquí, que es la T'. Le vamos a restar el balín real, que en este caso serían 4 milímetros, y nos va a dar una C'. Esta C' la vamos a dividir entre la T', que es nuevamente la distancia del balín radiográfico, el balín elongado. Y vamos a multiplicar ese resultado, que es una C, ya no es C', ya es la C real, por 100, y eso nos va a dar el porcentaje de distorsión. Después hacemos la comprobación, que como en la primaria yo no la hago, tampoco las hacía en la primaria, me caían mal hacer las comprobaciones de las operaciones. Y vamos a irnos a la Y, que es la Y', es la distancia que tenemos de la cresta a la zona anatómica, que puede ser en este caso el techo del canal dentario, o de la cresta al piso del seno, o de la cresta a la fosa nasal, etc. Es de la cresta a nuestra zona anatómica que encontremos en sentido vertical. Esa es la Y', que es una Y, como dijimos, es una medida irreal porque está elongada. A esa Y la vamos a multiplicar por el porcentaje de distorsión y nos va a dar la Y real. Pero vamos a verlo con números, a ver si está más claro. La T', balín radiográfico, 5 milímetros. Balín real, 4 milímetros. Restamos T', que es 5, menos T real, que es 4, y nos da 1. Esa es la C'. A la C' la vamos a dividir entre 5, que es C' menos T', que es 5. 1 entre 5 nos da 0.20 multiplicado por 100, nos da el 20%. Comentábamos que teníamos una Y, o sea, una medida de la cresta al techo del nervio dentario, en este caso, de 14 milímetros. Estos 14 milímetros le vamos a restar el 20%, que es nuestro porcentaje de distorsión, y nos va a dar 11.2. Esta es la distancia real que tenemos de la cresta al techo del nervio, 11.2 milímetros. Entonces, es cuando suceden los accidentes y vemos mucho hueso, muchísimo hueso. Vamos a poner un implante de 12 milímetros, es cuando suceden los accidentes, porque realmente
tú veías mucho hueso, pero no tienes mucho, tienes una altura de 11.2. Si quieres irte con los parámetros de seguridad que nos da la literatura, que es de 2 milímetros al nervio dentario, tendríamos que poner un implante de 8 milímetros para tener 3 milímetros de seguridad y no lastimar el nervio dentario. Entonces esta es la forma sencilla, si no tenemos tomografía, de hacer una fórmula de distorsión. Hay una forma más sencilla que es una regla de 3, la cual yo no aprendí nunca a manejar y me confundo siempre con la regla de 3. Pero para la gente que sabe hacer la regla de 3 es mucho más sencillo que hacer esta fórmula de distorsión. Entonces ya vimos que vamos a obtener la longitud, ya sea con la tomografía o con este tipo de fórmulas de distorsión con balines o tubos. Ahora, ¿qué más necesitamos para la planeación de la colocación del implante? Necesitamos el espacio quirúrgico, que como mencioné al principio, es la distancia que existe de cuello a cuello, en este caso del cuello del premolar o de cervical del premolar a cervical del molar. Es un espacio quirúrgico y aparte está el espacio protésico. El espacio quirúrgico nos va a dar qué tamaño de plataforma vamos a colocar en esta zona. Requerimos también la anchura ósea. Esta anchura ósea la podemos obtener de dos formas: directamente calibrando en 3 niveles, al nivel crestal, nivel medial o nivel apical. Directamente con el paciente anestesiado obtenemos esta anchura o grosor óseo. Este tipo de calibrador tiene en su unión una regla milimetrada que nos da los milímetros de la anchura ósea. Y tenemos también lo que le llamamos en la implantología la tomografía de los pobres. ¿Qué es esta tomografía? Con el mismo calibrador óseo ponemos unos topes de endodoncia. Igual medimos atravesando la encía hasta tocar o hacer contacto con la cortical del hueso. Y esa medida, en una impresión previa del paciente, hacemos el corte. Haríamos el corte aquí, en el modelo. Hacemos el corte y traslapamos o pasamos esas medidas al modelo y vamos haciendo un marcaje con puntos. Una vez que pasamos esas medidas del paciente o de la boca del paciente al modelo, obtenemos este trazo con puntos, hacemos la línea y bueno, la podemos colorear. Esto es lo que nos está marcando la anchura del hueso del paciente. En este caso lo coloreamos para fines didácticos. Los rosa es la encía, este es el hueso y podemos planear de una forma también muy predecible la colocación de nuestro implante, la anchura de nuestro implante, el tipo de colapso, si corremos el riesgo de una fenestración, etc. Esa es otra forma de hacer una planeación quirúrgica. Ahora ya tenemos la longitud, de la altura del hueso, que nos va a dar la longitud del implante, qué implante podemos poner, la anchura de la zona quirúrgica, que nos va a dar la medida de la plataforma, y la anchura ósea, que es el cuerpo. Vamos a saber entonces ya qué longitud de implante poner, qué tipo de plataforma y qué cuerpo o qué anchura de cuerpo de implante con estos 3 datos. En Straumann tenemos los implantes Bone Level y los Tissue Level. Este es un implante Bone Level, este es un implante Tissue Level. Y tenemos implantes con cuerpo de 3.3 que abra 3.5 en el Tissue Level. Implante de cuerpo 4.1 que abra 4.8 y el 4.8 que abra 6.5. Esto ayuda mucho en la cuestión protésica porque los molares son muy anchos y a veces no tenemos tanto hueso como para poder poner un implante de un cuerpo más ancho. Entonces al tener una plataforma más amplia nos ayuda a hacer una mejor prótesis. Tenemos longitudes en el cuerpo de 3.3 de 8, 10, 12 y 14 milímetros. En el de 4.1 tenemos desde 6 milímetros y en el 4.8 también de longitudes desde 6 milímetros hasta 12 milímetros. Ahora, la planificación quirúrgica
en las distancias de los implantes, ya sean soft level o tissue level o bone level. La literatura siempre nos ha marcado que debemos tener una distancia de implante a diente de 1.5 milímetros, entre implante a implante de 3 milímetros y entre centro de implante y centro de implante en un estándar, que es el implante estándar es de 4.1, de centro a centro debemos tener por lo menos 7 milímetros. Si aumenta el implante, que en este caso sería uno de 4.8, entonces de centro a centro debemos tener una distancia mínima de 8 milímetros. Esto es en teoría, porque realmente lo que nos da la distancia de nuestros implantes es la prótesis. Pero bueno, estos son datos mínimos biológicos que debemos de cuidar y mantener siempre antes de colocar un implante. Siempre debemos de tener alrededor de nuestro implante, tanto en sentido mesiodistal como vestíbulo palatino, de 1.5 a 2 milímetros de hueso y entre implante e implante mínimo 3 milímetros. Este implante es Straumann Tissue Level. Straumann tiene unas directrices muy específicas donde nos indican que este implante, que es el delgado o el narrow, debemos tener por lo menos un espacio protésico de 5.5 milímetros, que sería para un incisivo inferior. El espacio protético mínimo para un implante regular, que era el de 4.1, debemos de tener mínimo 6.8 milímetros, que es lo que mide generalmente un lateral o un premolar 7 milímetros, de 7 a 9 milímetros miden, pero lo mínimo son 6.8 milímetros. El espacio protético para un implante wide, o sea, un implante ancho de plataforma ancha, es de 8.5 milímetros, que viene siendo un premolar o un molar. El molar tenemos del tamaño protésico de la corona protésica, en promedio es de 10 a 12 milímetros. Pero lo mínimo que debemos tener para una buena restauración de un implante de plataforma ancha es 8.5 milímetros. Las distancias diente a implante, implante a implante, como lo mencionaba, entre centro de implante y centro de implante de un implante estándar de 4.1 es de 7 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos, si este implante mide 4.1, vamos a cerrarlo a 4, tenemos 2 milímetros del centro a la parte externa, 3 milímetros entre implante e implante, llevamos 5 milímetros, y 2 milímetros de la parte externa al centro del otro implante. Por eso es que da 7 milímetros. 2 milímetros más 3 más 2 son 7 milímetros. Si tenemos un implante más ancho, por ejemplo, este que es un regular y un ancho, pues va a aumentar la distancia a 8 milímetros, porque este ya tiene casi 5 milímetros de anchura. Si seguimos manteniendo esas medidas, en lugar de estar de centro a 7 milímetros, va a estar a 8 milímetros. Aquí se observa lo que mencionamos, es la combinación de implantes estándar 4.1, la medida es a 7 milímetros de centro a centro, y de 8 milímetros de un estándar a un implante de plataforma ancha. Aquí vemos lo mismo ejemplificado de otra manera, como el implante ancho requiere de una mayor distancia entre implante e implante. Las distancias para hacer un póntico o una prótesis con un póntico entre dos implantes, pues se sumaría, si este es un implante ancho, aquí iría el espacio de un implante regular, serían los 7 milímetros que llevaría al centro del otro implante regular, más los 8 milímetros al centro del implante ancho, son 15 milímetros de distancia. Y estas medidas cambian en nuestro implante Straumann Bone Level, porque como pueden observar, no tiene la parte ancha, la parte de emergencia de la plataforma del Tissue Level. Este es prácticamente recto. En el implante delgado necesitamos la misma distancia, que es de 5.5 milímetros. En un implante regular podemos tener una distancia protésica mínima de 6 milímetros.
y en el ancho una distancia protésica mínima de 7 milímetros. Lo mismo para las distancias, siguen siendo las mismas reglas entre implante e implante 3 milímetros y entre implante y diente entre 1.5 y 2 milímetros de distancia. Es el mismo ejemplo, pero con implantes bone level, donde observamos lo mismo. Si es un implante más ancho, ese es el implante regular, este es el implante ancho, vamos a necesitar que nuestra distancia entre los dos implantes sea mayor, porque nuestra plataforma es más amplia. Lo mismo para un póntico. En el que es tissue level, lo mínimo requerido son 15 milímetros. En el tissue level son 15 y en estos que son bone level, lo mínimo son 14.5 milímetros. En Straumann, esta es una herramienta que es una herramienta muy útil, que es un posicionador de implantes. Este tipo de llave nos da las plataformas de nuestros implantes y es como un abanico donde tenemos varias medidas y podemos hacer nuestra planeación con las distintas plataformas que vayamos a usar. Esta herramienta está disponible tanto para implantes tissue level como para implantes bone level. Y como pueden observar, tiene la medida de la plataforma. En este caso es una plataforma regular y una delgada. Entonces nos da la planeación y la distancia en milímetros entre cada una. Y es una planeación muy exacta. Obviamente, insisto, lo que nos va a dar esta posición y la colocación o la mejor ubicación de los implantes va a ser la guía quirúrgica en base a la prótesis. ¿Ok? Pero estas son herramientas auxiliares. Les voy a presentar el video. Es una cirugía guiada por computadora. Es una tomografía computarizada con colocación de Healings. Es un caso clínico donde vamos a ver la utilidad ya en vivo de lo que es la tomografía y la planeación. Estos son los 60 cortes tomográficos. Ahí estamos observando seno maxilar que tiene una ocupación. Estamos viendo la altura y la anchura ósea en todos los distintos cortes. Aquí vemos cómo está ocupada las fosas nasales. Los meatos están reducidos o colapsados. Ese es el kit quirúrgico. Estas que observan aquí abajo son las guías quirúrgicas. Y esto es para una cirugía, lo que le llamamos flapless. Es una cirugía sin colgajo, es una cirugía, obviamente nos lleva más tiempo, nos lleva cierto tiempo en lo que es la planeación con la computadora, con el sistema, con los que manejan el sistema. Hay que hacer primero la cirugía virtual para después mandar a hacer las guías y ya tener la cirugía en el tiempo clínico, en el tiempo de sillón, un tiempo más reducido. Se hace la colocación de la guía con estas pijas. Va fijo el hueso para que la guía no se mueva. Y a mí me gusta el tipo de cirugías con un barrenado lento. Estas son las llaves reductoras que nos van a ir dando la colocación o el grosor exacto de cada barrena. La diferencia entre cada guía y la barrena es de 0.2 de milímetros, o sea, no nos permite un movimiento. Es lo que llamamos una guía restrictiva. Aquí estamos viendo la colocación de la llave con la primera barrena, que es la 2.0, con un barrenado a 50 revoluciones por minuto, torque de 50 newtons, donde no necesitamos irrigación, según el protocolo del Dr. Anitua. Entonces, como podemos ver, es un barrenado muy lento, donde también Albertson en el 82 describió que el calentamiento óseo se da arriba de los 46 grados centígrados, o sea, tan solo 10 grados centígrados más de nuestra temperatura corporal se da la muerte celular de las células óseas. Por eso es que cuando hacemos un barrenado rápido necesitamos hacer lo que le llamamos refrigeración, utilizar irrigación a una temperatura o con el líquido frío, tenerlo a 6 grados, 4 grados centígrados, para que haya enfriamiento de esa barrena y no haya calentamiento óseo y muerte celular.
Con este tipo de barrenado, que es un barrenado lento, no alcanzamos. Obviamente necesitamos fresas con un buen filo, no fresas viejas. Necesitamos un buen filo, unas buenas barrenas para que haya un buen corte, no haya tanta fricción y no exista ese calentamiento óseo. Entonces podemos estar tranquilos y seguros que haciendo este tipo de barrenado lento vamos a conseguir el objetivo de no calentar el hueso por arriba de los 46 grados. Estamos viendo es muy controlado, es muy lento. Es menos traumático para el paciente hacer este tipo de cirugías. Aquí ya cambiamos a la siguiente llave reductora, que tiene un diámetro más ancho para una barrena más ancha. Algo bueno de este tipo de barrenado también es que el tipo de hueso, como lo pueden observar, sale como granulado y con una buena cantidad de sangre, o sea, como irrigado. A diferencia de cuando lo hacemos a un barrenado rápido, con irrigación, el hueso sale blanco y prácticamente pierde propiedades o características de osteoinducción y osteoconducción. Si se dan cuenta, toda esta planeación se hizo previamente, como lo mencioné. Esta planeación se hace virtual en la computadora, se colocan los implantes, se les da la posición, se planea la anchura y el largo de cada implante para llegar a la cirugía directamente a hacer el barrenado. Eso es tan sencillo, como ya se planeó, obviamente, como en todo, lo importante y lo valioso es el diagnóstico, un buen diagnóstico. Si yo hago un buen diagnóstico, esto podría poner a mi sobrina de 15 años a hacer la cirugía, porque ella lo único que tiene que hacer es pisar el motor y meter la barrera. Con eso quiero decir que es algo sencillo, ¿verdad? No, obvio no la pongo a hacerlo. Pero es algo tan sencillo porque ya están las alturas dadas, está la anchura, lo único que hay que hacer es seguir nuestro protocolo, seguir nuestra secuencia, que ya con los conocimientos hicimos el diagnóstico, y lo único que hay que hacer es barrenar. Si se dan cuenta, es una cirugía limpia, es una cirugía sencilla para el paciente, no es tan estresante. Aquí estamos ya en el último implante, en el más posterior. Se colocaron 8 implantes, 4 de cada lado. Aquí ya estamos colocando los implantes. Si se dan cuenta, también el sangrado es muy controlado. El diámetro de los cilindros nos permite bajar el implante directamente. Hay sistemas que a veces no tienen este diámetro y para bajar el implante necesitamos quitar la guía para poder colocar el implante. Este tipo de sistema a mí me gusta porque tiene el diámetro para que yo pueda poner el implante directamente sin tener que quitar la guía. Pero les repito, nada es infalible. Aún este tipo de cirugías puede llegar a fallar. Puede llegar a haber una fenestración o una dehiscencia. A mí me gusta siempre, antes de colocar los implantes, con una cucharilla de Lucas, explorar el neoalveolo para ver que no haya fenestraciones o dehiscencias. ¿Qué pasa si me llego a encontrar una fenestración o una dehiscencia en alguno de estos alveolos? Pues ya tendría que colocar los implantes que no tengan fenestración o dehiscencia, quitar mi guía, abrir un pequeño colgajo y reposicionar el implante. Porque muchas veces sabemos que hay una dehiscencia, una fenestración y pretendemos que no la vimos, pero la biología no la podemos engañar, ese implante va a fracasar. Entonces más vale solucionarlo en el momento. Si encontramos algún daño, un defecto, solucionarlo. Ya me pasó con este paciente en la inferior, un implante tuvo una pequeña dehiscencia, perdió la cortical vestibular y lo único que hice fue, al terminar la cirugía, reposicionar el implante. Me tardé 10 minutos más y el paciente ya está bien y rehabilitado.
Aquí estamos ya, se terminó la cirugía. Y bueno, me gusta esta frase, terminar con esta frase, porque la odontología es ciencia y arte. Aprendimos a manejar el arte, pero a veces nos olvidamos de la ciencia. Esta es una frase del doctor Carlos Michelón, es argentino. Y bueno, con esto los invito y exhorto a que siempre nos mantengamos estudiando, que no nos mantengamos simplemente o nos confiemos de nuestra habilidad manual. Hay que estudiar mucho, hay que hacer muy buenos diagnósticos para hacer una buena implantología y no quedarnos solo con nuestra habilidad manual. Aquí está la parte de la bibliografía, por si gustan reforzar lo visto esta mañana. Básicamente es de Linde, de Misch, de Luis Kirkos. Es algo de la biografía o de la bibliografía que utilizamos. Y bueno, también hacerles la invitación, estamos haciendo diplomados con Straumann, un diplomado en implantología avanzada, el cual dará inicio en 15 días, el día 30 o 31, si mal no recuerdo, en la colonia Roma, y también un diplomado básico. En el avanzado vemos obviamente todas estas técnicas y rehabilitaciones complejas en pacientes edéntulos, expansiones, elevaciones de seno, etcétera. Y en el diplomado básico vemos todas las bases, diagnóstico, colocación de implantes unitarios, múltiples, etc. Entonces les hago la cordial invitación. Está mi correo, geibarragap@yahoo.com.mx, por si desean más información.